Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y como les habíamos anunciado en nuestra audiencia preliminar nos acompaña el doctor Alfredo Polanco del Orbe, quien es nefrólogo internista, y con él vamos a hablar acerca de la importancia del riñón a propósito de celebrarse una campaña global conmemorativa al Día del Riñón. Bienvenido, doctor, a este tribunal, ya usted es parte de esta familia. Ya dicen que esta es mi casa, yo también me lo he tomado. Esta es mi casa, sí. Doctor, hoy es el Día Mundial del Riñón, ¿verdad? Sí, claro. Desde el año 2006 se tomó el segundo jueves de marzo como Día Internacional o Día Mundial del Riñón. ¿Cuál es la razón? Esto es con el objetivo de llamar la atención, ya que hemos visto, o las sociedades mundiales de nefrología, un incremento de las enfermedades renales. O sea, cada día tenemos más pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo casos que pueden ser prevenibles. Por eso vamos a dar algunas estadísticas dentro de un momentito, ya que es alarmante la cantidad de pacientes con enfermedad renal que se encuentran a nivel mundial. Por ejemplo, se sabe que aproximadamente un 10% de la población mundial padece de algún grado de enfermedad renal. Imagínese usted, por ejemplo, en República Dominicana, que tenemos 10 millones de habitantes. Por esas estadísticas tenemos aproximadamente 1 millón de personas con enfermedad renal crónica. Ahora bien, ¿esas personas acuden al médico? ¿Se chequean esas personas periódicamente como debe de ser? No. Entonces, por eso nosotros llamamos la atención y en el día de hoy, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Nefrología, al igual que todas las sociedades internacionales de nefrología del riñón, se está haciendo esa campaña para despertar a la población a que deben de acudir periódicamente a su nefrólogo. Doctor, ¿cómo se va afectando un riñón? ¿Cuáles hábitos dañan el riñón? Malos hábitos. ¿Cuáles malos hábitos? Sí, es importante, y por eso vamos a enfocar desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, una salud adecuada, dieta, ejercicio, una buena alimentación favorece lo que es la salud renal. Por eso tenemos siempre aquí el agua. Una buena hidratación es bastante importante. Elvin, toma agua, doctor. Vamos a tomar renal. agua. ¿Cuántas copas de agua o vasos de agua al día, doctor? Sí, una persona, dependiendo de la edad, de la estatura, por ejemplo, lo promedio es que un paciente ingiera por lo menos 2 litros de agua. ¿Al día? Al día. Eso es lo mínimo. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí, ustedes que están en esta cabina, que no están cogiendo sol, pero si un paciente lleva una vida activa, por ejemplo, en la calle, los trabajadores de la construcción, por ejemplo, un trabajador de la construcción requeriría por lo menos 5 o 7 litros de agua. Sí, porque ya que un se paciente deshidrata más. Claro, puede eliminar por el sudor en 1 hora hasta 1 litro de agua, imagínese usted. También llamamos la atención al grado creciente de obesidad que nosotros vemos en República Dominicana. Por ejemplo, yo me dio mucha pena en el día de ayer como veo a un adolescente de 14 años con 260 libras. ¡Wow! Entonces, ¿qué implica eso? Que ese riñón que está para trabajar, para funcionar, con un paciente pues de 120 o 130 libras, tiene que duplicar su trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Ese paciente cada día va a ser más obeso. La obesidad es un factor de riesgo muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad renal crónica y por eso llamamos la atención a lo que es la dieta saludable. Entonces, por eso nosotros insistimos, el tabaco es uno de los factores más importantes en la patogenia de la enfermedad renal crónica, pero también la hipertensión arterial y la diabetes. Nosotros vemos a cada día aproximadamente 20 pacientes en la consulta de nefrología y hay pacientes que tienen 18 años siendo diabéticos y es su primera consulta donde el nefrólogo. Eso es absurdo. Un paciente diabético debe de ir al nefrólogo 1 vez al año, si todo está bien. Si todo está bien. O sea, que ese paciente es como yo le digo, usted debió haber venido aquí 18 veces, pero cuando veo que la creatinina y la urea está alta, digo, wow, no 18 veces. En este año usted debió haber venido por lo menos ya 3 veces, porque hay pacientes que ameritan controles estrictos de los niveles de urea y creatinina. Por ejemplo, en las escuelas deberían de hacerse pesquisajes de ese paciente obeso, enviarlo, ese niño, ese adolescente, al nefrólogo, hacer examen de orina buscando lo que es albúmina
ya que la albuminuria es el primer indicio temprano de una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, la prevalencia, que son los casos de insuficiencia renal crónica, por ejemplo en España, es de 1.300 por cada millón de habitantes. Oye, de enfermedad renal crónica. Si nosotros extrapolamos la prevalencia de enfermedad renal crónica de España a la de República Dominicana, 1.300 por cada millón de habitantes, pacientes que requerirían diálisis o trasplante renal, entonces serían alrededor de 13.000 pacientes que en República Dominicana requerirían terapia de diálisis o trasplante. ¿Y por qué, doctor? Esa es la prevalencia, son la cantidad de pacientes que tienen una enfermedad en un determinado tiempo. Por ejemplo, por año, en el año, aproximadamente 1.300 pacientes por millón de habitantes en España. Por ejemplo, en España hay 61.000 pacientes. España tiene 49 millones de habitantes. Hay 61.000 pacientes que reciben terapia de diálisis, ¿Y en el país? trasplante. Por eso ahí vienen los datos. Y aquí nosotros. Entonces, en República Dominicana tenemos aproximadamente 4.000 pacientes en hemodiálisis, alrededor casi 1.000 pacientes en diálisis peritoneal, y no tenemos el dato exacto de cuántos pacientes trasplantados. O sea que tendríamos alrededor de 5.500 pacientes Por 10 millones. por 10 millones de habitantes. Entonces, la pregunta que nos sorprende, si deberían ser 13.000 pacientes, porque somos 10 millones de habitantes, ¿dónde están esos otros 7.000 pacientes con Ocultos. insuficiencia renal crónica? O Ocultos. sea, que es alarmante la cantidad de Doctor, pacientes que pero deberían de estar. ¿Y qué sintomatología? ¿Cómo la gente se da cuenta que tiene problemas de los riñones? Si el problema es que la enfermedad renal crónica en la etapa 1, 2 y 3, en las primeras 3 etapas no da ninguna sintomatología. Nada. El paciente se sorprende cuando tú le dices que tiene que, ahora mismo, no hacen ni una hora, yo estaba viendo a una paciente en un hospital con 6 de creatinina, 6.8, 7 de hemoglobina, y yo le digo a la hija, mire, su madre, hay que prepararla ya para diálisis. Pero si usted lo único que tiene es náusea, vómito, sí, ¿de cuándo no come? Y tiene 7 gramos de hemoglobina. O sea, es una señora que tiene una insuficiencia renal crónica con datos de uremia. La urea es un tóxico que se va a manifestar con alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos. El paciente puede estar incoherente, y esos son datos de uremia, pero ya es cuando el paciente requiere diálisis. Sin embargo, tempranamente no presenta ninguna manifestación y el paciente cree que para tener una enfermedad renal hay que tener dolor de espalda. No, la mayoría de los pacientes no tienen ninguna sintomatología. Doctor, ¿y qué tiempo? O sea, por ejemplo, porque esto es muy importante lo que usted está diciendo aquí. ¿Qué tiempo de malos hábitos? Eso hay una fecha específica, hay un tiempo que tú dices, no, mira, si tú no bebes agua, por ejemplo, si tú no haces ejercicio, a los 2 años, a los 3 años, o eso no tiene un momento de malos hábitos para que eso explote. Bien, básicamente, como el 70% o más de los casos son por diabetes o por hipertensión, cualquier paciente que tenga 10 años como promedio, entre 5 y 10 años, siendo hipertenso y con un factor genético que es bastante importante, porque hay un factor que nosotros no podemos controlar, que es el factor genético. Entonces, ese paciente en ese periodo de tiempo con un mal tratamiento o que no esté tratándose la hipertensión, puede caer en diálisis. Del mismo modo, un paciente diabético que no esté usando tratamiento, porque la diabetes no te duele. Simplemente el paciente le da mucha sed, orina mucho. No, pero lo único que estoy orinando mucho porque estoy bebiendo mucha agua, pero tiene una glicemia en 400. Entonces, esa glicemia, esa azúcar alta en sangre, va a pasar por los riñones y va a dañar los riñones. Entonces, ese paciente va a caer en diálisis. De hecho, el 40% de todos los pacientes que están en diálisis es por la diabetes. El 30% de todos los pacientes que están en diálisis es por hipertensión arterial. Pero un paciente gran fumador y que encima de eso sea diabético o hipertenso, es un paciente que tiene ya más de un 70% de posibilidades de que vaya a caer en diálisis. El fumador, el que fuma. Claro, el tabaco. El tabaco es uno de los factores modificables que tiene más incidencia en la
insuficiencia renal crónica. Pero el que es fumador Que fuma. habitual o el que se fuma un puro un día. No, eso El no. fumador habitual. Por Que ejemplo, fuma la todos los días. juca. Tú sabes que, por ejemplo, el fumar juca Atención. es lo más terrible. que Atención puede a, haber. atención a los muchachos que creen que es una moda. No, y Claro. ahora con unos Viper, una Sí. cosa. También es dañino. Pero, por ejemplo, la juca, una hora de juca, fumar juca, equivale alrededor de 100 o 150 cigarrillos. Oh, pero o sea, que el fíjate. individuo que esté fumando... Oíste, Lisandro, y tú, Joan, que privan de que es juquero. Entonces, Ustedes- imagínate tú. Entonces, por ejemplo, Ay, mi madre. ¿qué paciente ay, se Dios mío. fuma una hora de juca? No, fuman más. 150 150. cigarros. Entonces, un paciente, por ejemplo, conozco de personas que duran 3 horas fumando juca. 3 horas. Entonces, Amanecen en Se están fumando 450 cigarros. cigarros. Entonces, el daño que eso produce Tienen que morirse, entonces, doctor. produce daño a los riñones, la juca, produce daño a los pulmones. Sí, Tú es vas a verdad. ver muchos pacientes con crisis asmática, con crisis de broncoespasmo, o sea, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, con cáncer de pulmón. Pero van a tener también riesgo de hepatitis B, ¿Y hepatitis cómo C. anda este coronavirus Con- ahora, doctor? Wow, pero mira, pero tú pareces médico. No, pues ya yo sé de eso, doctor. Oye, pero qué interesante lo que tú has dicho. Entonces, ahora con el coronavirus, recuérdense que es por las gotitas que se transmite el coronavirus. Ay, la Entonces, saliva. es un riesgo altísimo el consumir juca ahora con el coronavirus. O sea, estamos hablando de insuficiencia renal crónica, pero mira dónde hemos llegado, porque lo importante, medicina, es tratar el tema del día. El tema del día es coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que asociarlo. O sea, que la juca es un factor de riesgo bastante importante para el coronavirus. Doctor, a los amigos televidentes que nos están viendo y que saben que este es un tema de mucha importancia porque hay que cuidar los riñones, ¿qué usted le dice? ¿Qué usted le recomienda? ¿Cómo prevenir cualquier situación en los riñones? Pero, o sea, una prevención que comience desde el hogar, de tomar agua, No, de y hacer también, ejercicio, Vianney, ahí de algunas mismo. bebidas muy azucaradas que no ¿Cómo le yo sé si tengo los riñones nítidos? ¿Cómo yo me Dos puedo preguntas en autoevaluar? ¿Cómo? Sí, hace un momentito, en un centro donde estaba, me dieron un café. Yo lo probé y lo dejé ahí mismo. Mucho azúcar tenía. El café estaba muy dulce. Entonces yo le dije, no, démelo amargo mejor. Por ahí Como comienza la salud. Por ahí este cafecito de Santo comienza la Domingo, salud. yo me lo tomo amargo, ejemplo, precisamente. Hay personas que se toman 5 tazas de café al día, hay otros que se toman 8. Pero usted calcule la cantidad de azúcar que usted está ingiriendo con el café. Tómese su café, porque es muy bueno, pero échele la mínima cantidad de azúcar, porque el azúcar es caloría. Y si usted consume muchos azúcares, pues usted una prediabetes la puede convertir en una diabetes. Entonces ya ahí comienza a dañar los riñones. O sea, ahí está, comenzando por el café. Casi usted- Cualquier tipo de bebida azucarada, sustitúyala ¿por qué? Por agua. Agua. Agua es el mejor nutriente para los riñones. Entonces, una dieta saludable, ejercicio. O sea, no hay ninguna justificación para que una persona no camine por lo menos 3 veces por semana. Media hora. Y simplemente con eso, ya usted se aumentar el consumo de frutas y vegetales. O sea, eso es de lo más importante. Y sobre todo, que ahí es, si usted es diabético, si usted es hipertenso, use sus medicamentos. No, tanta pastilla. Por ejemplo, hay una señora que con la presión 200/100. No, doctor, es que hoy quise descansar y ayer también. Ajá. 2 días sin usar la pastilla. Si de se la muere, presión, si se muere, descansa de por vida, ¿eh? hipertensión de rebote. O sea, usted no puede suspender los medicamentos de la presión ni un solo día, ni los de la diabetes tampoco. Los analgésicos. Nosotros abusamos de los calmantes y tenemos insuficiencia renal crónica por el uso y abuso de analgésicos. ¿Cuál analgésico? Todos. Todos los calmantes son tóxicos para los riñones. Yo sé que habrá muchas personas que están mirando, pero no lo voy a usar. Bueno, pues dígale a su médico, pregúntele a su médico por qué tiempo puede usarlo. Pero hay pacientes que tienen 1 mes usando calmante todos los días, 2 meses, 3 meses. Yo he dicho en este programa que tenemos pacientes en diálisis de 26 años, tengo uno de 45 años con artritis reumatoide, en diálisis por analgésico. Y otra por una migraña por analgésico. Bueno. O sea que tenemos que tener bastante cuidado con lo que usted introduce en su organismo. Hay que tener Bueno. bastante cuidado. No, doctor, Señores, usted cuiden los riñones, a siempre- cuidar los riñones, señora, a un cuidar los riñones. científico que hay aquí, esto no es de que un enganchado, no, doctor de verdad.
Doctor, agradecerle como siempre por todas estas orientaciones. Yo sé que la gente se lo agradece y nosotros también. A ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Tenemos a Elías Cornelio, quien es vocero de la candidatura del sector externo de Gonzalo Castillo. Tenemos los deportes, tenemos cine y tenemos hoy como invitado en la audiencia el ingeniero Claudio Jiménez, quien es el administrador general del Merca Santo Domingo. Vamos a la pausa.